como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recién pensábamos en las promesas que el Señor nos hace, que nos dejó en su palabra. Y bueno, en este versículo el autor de Hebreos nos invita a mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. En este sentido, la palabra esperanza se refiere a la confianza que tenemos en Dios y en su poder para cumplir sus promesas. Y antes, cuando Kenia nos compartía la lectura, ella leyó en Mateo 6, que el versículo 31 empieza diciendo: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y después el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una frase que mi papá usó algunas veces y que me gusta es que la obediencia nuestra es la premisa detrás de cada promesa que Dios nos hace. Entonces no alcanza solamente con depositar nuestra confianza en Dios y en el poder que tiene de cumplir sus promesas, sino que nosotros también debemos hacer nuestra parte, buscar de Él y mostrarle nuestro compromiso de fidelidad y de servicio hacia Él. Entonces, esto, que tengamos en cuenta las promesas de Dios, pero también que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, bueno, que este pueda ser no solamente nuestro deseo, sino también nuestra puesta en práctica para este año que tenemos por delante. Oh
hacerlo nuestro y poder pensárselo al Señor en una oración. Decirle, Señor, acá está mi vida, soy consciente que te necesito y bueno, estoy dispuesto a entregártela. Espero que se lo digamos con sinceridad, con convicción, con certeza. En este primer domingo del año que pueda ser nuestra decisión. Oremos, pasemos un momento de oración personal. ¿Lo vemos juntos? Así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. En esta mañana vamos a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, la cual hace referencia justamente a este versículo que estamos leyendo, y nos dice Pablo qué es lo que hacemos cada vez que hacemos este acto. Comemos el pan, bebemos la copa, pero más allá de ese acto físico, tiene significado espiritual que recién acabamos de comentar y algunos más todavía, ¿no? Los seres humanos somos seres de costumbres, ¿no? Las personas somos seres de costumbres, ¿o no? Sí. Algunas son buenas costumbres y otras no son tan buenas costumbres. Y aún las buenas costumbres entrañan para nosotros algunos riesgos. Entonces quiero hacerlos pensar un poquito en esto. Un peligro de la costumbre es asumir como ordinarias cosas que en realidad son extraordinarias. Es decir, nos acostumbramos a cosas que son verdaderamente extraordinarias, pero como ocurren y se reiteran y ya se hacen medio habitual, nosotros nos acostumbramos a ellas y pierden ese carácter de extraordinario. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con Dios y lo que viene de parte de Él es extraordinario, ¿o no? Pero el acostumbramiento hace que a veces perdamos el sentido de admiración que conlleva naturalmente todo lo que hace Dios y que es extraordinario. Pero nosotros, claro, nos habituamos, nos parece que ya están cotidianas algunas cosas, las leemos en la Biblia, las cantamos, y bueno, como que se nos hace una cosa que pierde brillo, ¿no? Pierde esa cosa extraordinaria que en realidad tiene, que es lo que hace Dios y quién es Dios. ¿Qué cosas extraordinarias de Dios, de su ser y de su actuar podríamos mencionar? Yo creo que cada cosa que mencionemos de Dios, que tenga que ver con su persona, que tenga que ver con lo que Dios hace, es extraordinario. Pero a veces nos acostumbramos y eso extraordinario empieza a tornarse en ordinario. Y ya dejamos de admirarlo tanto como la primera vez cuando vemos un paisaje, ¿no? La primera vez que lo vemos, nos agarramos la cabeza, miramos para todos lados, pero después ya empezamos a pasar, después de varios días de estar ahí en el lugar, y ya como que perdemos esa admiración. Bueno, hermanos, que no nos pase con el Señor, que no nos acostumbremos a lo que Dios hace y perder ese sentido
sentido de admiración y maravilla por la persona de Dios y por lo que Él hace. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que conmemoramos en la Cena del Señor se enmarcan indudablemente en lo extraordinario. Que de esa manera, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios haya resuelto darnos la posibilidad de la salvación, es extraordinario. Otro peligro de la costumbre. Uno es eso de perder el sentido de lo extraordinario, ¿no? De perder ese sentido de admiración. Otro peligro es que, dada la habitualidad de ciertas cosas, pensar que nos merecemos algo bueno cuando en realidad no sea así. ¿A qué me refiero? En relación con Dios, sería pensar que todo lo que recibimos de Él, por exclusiva cuenta de su gracia, sea porque de alguna manera nos consideramos que somos merecedores de eso. Y que Dios tiene alguna obligación o compromiso de hacerlo. Eso también es un peligro que produce la costumbre, la habitualidad de recibir lo que Dios nos da. Y pensar que, bueno, terminar creyendo que tenemos derecho a eso, ¿no? Cuando en realidad es fuente de su gracia. Un eslogan muy extendido hoy en día es: yo me lo merezco. ¿No? Mucha gente piensa así y vive de esa manera: yo me lo merezco. Es verdad en ciertos momentos y aspectos de la vida. No está mal que podamos pensar en ciertas situaciones y condiciones: yo me lo merezco. No estoy hablando en contra de eso. Pero sí estoy diciendo con seguridad que no lo es en lo que tiene que ver con la persona y el actuar de Dios hacia nosotros. Por eso hablamos de gracia. Por eso hablamos de la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios. ¿Cómo definimos la gracia? El favor de Dios. Algunos agregan un favor inmerecido de parte de nosotros. Y desde hace un tiempo adopté otra definición, y un poquito más contundente. Ya se la compartí. Un autor dice que la gracia de Dios podemos definirla como la gracia de Dios manifestada hacia nosotros, ¿no? Podemos definirla como el favor desmerecido. No solamente inmerecido, no solo que no lo merecemos, sino que hacemos muchas cosas para no merecerlo. Por eso dice: la gracia es el favor desmerecido de parte de Dios para con nosotros. De modo que nunca perdamos conciencia de eso. Que la costumbre, que la habitualidad no nos haga perder la admiración por la maravilla de lo que Dios hace por nosotros. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, bueno, tiene ese propósito también. Por eso lo recordamos periódicamente y no dejamos de celebrar la Cena del Señor, porque nos tiene que traer a ese punto, nos tiene que traer a ese lugar. ¿Ponéis la canción? Vamos a cantar una canción, hay un videíto, pero podemos cantarla junto con aquellos que la están interpretando. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador.
gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Jesús nació como ser humano, lo acabamos de recordar hace pocas semanas, pocos días atrás. Nació como ser humano sin nunca dejar de ser Dios, ¿no? Eso nos enseña la palabra del Señor. Vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos en el momento de su ascenso, tanto como Él ya había anunciado, como los ángeles que estaban allí presentes, dicen, bueno, este mismo Jesús, así como lo han visto que se fue, va a volver. Nació la iglesia. Nació la iglesia, estamos allí ubicados en el libro de los Hechos. Si quieren ir abriendo sus Biblias allí, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vamos a estar ahí mirando algunos versículos de estos dos primeros capítulos. Hechos capítulo 1. Recién citaba el versículo 11, ¿no? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y nace la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando aquel grupo inicial de discípulos recibió la promesa del Espíritu Santo. Una promesa de poder. Unos versículos más arriba, en el versículo 8, Jesús les había prometido que se convertirían en seres poderosos. Esa fue la promesa de Jesús. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les estaba prometiendo que se iban a convertir en seres poderosos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y efectivamente, 10 días más tarde, durante la celebración de la fiesta de Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo, llenó con su presencia la vida de los creyentes. Capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el versículo 4, en su primera parte, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron poder. ¿No era eso lo que Jesús les había dicho? Vino el Espíritu Santo y durante estos días de Pentecostés
y recibieron poder. ¿Cómo se manifestó ese poder en sus vidas? Miremos el pasaje. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Imaginémonos, yo estaba en el aposento alto, estaban nosotros acá, solo que en un primer piso. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Entonces yo me pregunto, ¿el poder de Dios a través del Espíritu Santo o de Dios el Espíritu Santo en sus vidas se manifestó en que se escuchó un estruendo fuerte que vino del cielo? No. ¿Qué más pasó? Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos imaginamos la situación, ¿no? Imaginémonos el ruido del viento ese fuerte que se siente, ese viento entrando a ese lugar donde ellos estaban reunidos. Entonces, el poder que recibieron se manifestó en el viento recio que penetró en la casa donde estaban. No. ¿Qué dice el versículo 3? Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acá arriba. Y vuelvo a preguntar, ¿el poder que recibieron se manifestó en que les aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno? Y nuevamente respondo que no. Esos fueron indicios de que algo poderoso y extraordinario estaba ocurriendo, pero no era lo poderoso en sí. ¿Me entienden, no? Eran indicios. Estaba anunciando de que algo extraordinario y poderoso iba a pasar, pero no era lo poderoso en sí. La manifestación del poder que la presencia del Espíritu Santo trajo a su vida fue lo que ocurrió inmediatamente después, con ellos y a través de ellos. ¿Qué dice el versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y salto al 7. Y estaban todos los que estaban allí en la ciudad, estaban atónitos y maravillados. ¿Por qué estaban atónitos y maravillados? Porque los veían a ellos que estaban hablando en las lenguas de otros países que ellos estaban ahí, venían, y ahora lo van a mencionar en los versículos siguientes, estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, estos no son galileos, estos que están acá hablando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. ¿Cuántos idiomas había acá? ¿Cuántos idiomas? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa fue la manifestación del poder. Nosotros eran indicios de que algo iba a pasar. La manifestación del poder fue que predicaron poderosamente el mensaje del Evangelio. De una manera milagrosa. En lenguas que ellos no conocían, ni hablaban, ni tenían idea. Pero ellos hablaban, no sé, como que en su cabeza estarían hablando en su propio idioma, pero los otros lo entendían en el idioma de ellos. La manifestación del poder, de la presencia del Espíritu Santo trajo a su vida, fue que predicaron poderosamente el mensaje del Evangelio. Y eso que ocurrió es congruente, no podía ser de otra manera, con lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí estaba. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron el poder del cual Jesús les había hablado. Pero Jesús les había dicho algo más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es el versículo 1:8. Y me seréis testigos. Esa era la manifestación del poder. Ese era el propósito de que recibieran poder en su vida. Que sean testigos. Y fue congruente con lo que pasó 10 días después. Vino el Espíritu Santo, los dotó de un poder sobrenatural, extraordinario,
predicaron poderosamente el mensaje del Evangelio. Déjenme decirles, hermanos, ustedes lo saben, pero lo tengo que decir en este momento y afirmar con la palabra del Señor, que el mismo Espíritu mora en la vida de todos los creyentes y discípulos de Jesucristo. Ustedes creyentes en Jesucristo y discípulos de Jesús, el Espíritu Santo mora en su vida. Un solo versículo sobre el cual no me voy a extender, pero sí es sumamente claro el citado, es Efesios capítulo 1, versículo 13. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, todos aquellos que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, hemos creído en él, hemos recibido el sello del Espíritu Santo de la promesa, que en aquella primera ocasión se manifestó con esos indicios extraordinarios, un viento recio, que es un ruido fuerte que se escuchó, un viento recio que penetró, lenguas de fuego sobre su cabeza. Pero hermanos, esos eran los indicios, era la muestra de lo que iba a pasar. Lo realmente extraordinario era Dios, Espíritu Santo, viniendo a la vida de cada una de esas personas, como ocurre en nuestras vidas también. El mismo Espíritu Santo que impulsó a ellos, impulsa a todos los creyentes, nosotros incluidos, a las mismas manifestaciones del poder que en Hechos capítulo 2, que tiene el propósito fundamental, el propósito primario y más importante, que es ser testigos. Que nos convirtamos en muestras vivientes de lo que Dios hace. Y que lo que Dios hace se condice con lo que Dios promete y con lo que Dios enseña y que lo cumple. Para eso el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, para producir nosotros esa transformación que nos convierta en testigos suyos. Y esa es la razón del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno de los problemas que enfrentamos ante esto, lo comencé diciendo al principio cuando empecé a hablar de la costumbre. Por eso quise introducir también que estemos pensando en eso, ¿no? Porque uno de los problemas que enfrentamos ante esto es la costumbre, la habitualidad, como ya dijimos. Todo esto es tan extraordinario, pero a la vez tan habitual, que perdemos la noción del poder y del para qué de ese poder. Venimos acá, nos encontramos, leemos, oramos, cantamos de ese poder, de la obra de Dios, y se toma algo tan habitual que perdemos ese sentido, como decía antes, de maravilla y de expectación de lo que Dios tiene a través de todo eso que Él está orando. Y más temprano que tarde, ocurre en nosotros, en la mayoría de nosotros, que nuestra mirada baja. Cuando me refiero a baja, es de mirar a Dios. Nuestra vista se concentra pronto en las cosas inmediatas que constituyen nuestra ocupación cotidiana o nuestras inquietudes e intereses personales, que habitualmente son más terrenales que los que Dios gustaría, ¿o no? Como les pasó a los discípulos. Ahí estaban en el monte y Jesús, ya ellos sabían que algo iba a pasar, ¿no? Y Jesús estaba despidiendo. ¿Y ellos qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Pasan a ver? Señor, ¿nos restaurarás nuevamente el reino en este tiempo? Fíjense lo que se pusieron a pensar. Está bien, era promesa del Señor. Él había prometido que se iba a restaurar en el reino. Pero el sentir de ellos era pensar en sus intereses,
en las cosas que a ellos les parecían que eran lo más importante. Señor, ¿nos restaurarás nuevamente el reino? ¿Qué decimos nosotros? ¿Nos darás? ¿Nos harás? ¿Me tal cosa? ¿Nos tal otra? Entonces el Señor nos está mostrando cosas extraordinarias y nosotros ¿cómo es? Lo que pasa es que a veces le sacamos mal, pobre, a los 11 que estaban ahí y pensando en esto, ¿no? ¿Y saben qué pasó, hermanos? Jesús los corrigió. Jesús los corrigió. Les enseñó que esas cosas deben confiarlas a la sabiduría y a la providencia del Padre. Jesús le dijo en el versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les enseñó que esas cosas deben confiarlas a la sabiduría y a la providencia del Padre. Y leímos antes, miren, no habíamos coincidido, no lo habíamos arreglado, pero coincidimos. Mateo 6, ¿qué les había dicho Jesús? Porque los que no tienen fe, los que escriben, dice esta Reina Valera, ¿no? Pero se refiere a los que no tienen fe. Los que no tienen fe en Dios se preocupan de todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Del nos darás, del nos harás, del me tal cosa, del no tal otra. El Señor lo sabe, hermano, el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué dice? Dice que no nos ocupemos, dice que no lo pongamos en primer lugar, porque obviamente todos nos ocupamos. No hay otra forma de vivir. Pero nos dice, pongan en primer lugar, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se va a encargar de lo otro, lo va a ir añadiendo, lo va a ir corrigiendo a la medida que ustedes busquen primeramente el reino de Dios, vivan adecuadamente conforme a las pautas de ese reino, porque eso quiere decir su justicia. No quiere decir que vayamos a ver a pedir la justicia, quiere decir que nosotros busquemos vivir conforme a la justicia y a la rectitud que implica ser ciudadanos del reino de los cielos. Dice, todas estas cosas les serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y confiar en que todas las demás cosas las suplirá, las añadirá conforme a su misericordia y a su fidelidad, de la cual hace un rato estuvimos cantando. Entonces, hermanos, si no lo vamos a practicar, no lo cantemos más, no seamos falsos. Tomemos conciencia. Y Jesús le introdujo, después de decirles esto, les introdujo un pero. En el versículo 8. Les introdujo un pero y les dijo, en otras palabras, ustedes están con la cabeza en todas estas cosas. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo nos dará? Necesito esto, me pasa aquello. Ustedes están con la cabeza en todas esas cosas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos míos. Y me serán testigos. Hermanos, el poder del Espíritu Santo en la vida de esos creyentes se manifestó, de acuerdo a lo que vemos en el capítulo 2, se manifestó en que se convirtieron en testigos de Jesucristo y su testimonio era persuasivo. Fíjense en 2:37. Toda la multitud estaba escuchando, lo escuchó a ellos hablar y después escuchó la predicación de Pedro. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces se convirtieron en testigos y su testimonio era persuasivo. Llegaba a aquellos que estaban a su alrededor. ¿Qué haremos cuando les escucharon? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más manifestó ese poder del Espíritu Santo en sus vidas? Se manifestó en que procuraban la salvación de las personas. Tenían conciencia de que el que no era salvo estaba condenado. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese. Cada uno le dijo, vengan que vamos a orar por ustedes, vengan a la iglesia que les va a ir bien. No, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es la principal necesidad. Lo mencionamos, no sé si fue el domingo pasado o el otro, cuando hablamos, no, el domingo pasado, cuando hablamos del paralítico, ¿no? Que estaba ahí delante de Jesús, no se podía mover y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate y anda.
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo como nosotros, el poder del Espíritu Santo en sus vidas, le dice Pedro, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, a todos cuanto el Señor llamare, para ustedes es la promesa. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Procuraban la salvación de las personas, sean salvos de esta perversa generación, porque esta perversa generación va camino a la perdición eterna. ¿Qué más? Eran obedientes a los principios de la palabra y a la enseñanza de los apóstoles basada en ella. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque los apóstoles enseñaban que el bautismo era una señal y testimonio de esa fe. Entonces, el que se bautizara, que recibía a Jesucristo como Salvador, tenía que bautizarse públicamente para dar testimonio de esa fe. Entonces, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué más? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en este versículo, el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Porque después más adelante voy a hablar del partimiento del pan y habla del partimiento del pan en las casas, ¿no? ¿En qué más? Entonces, eran obedientes a los principios de la palabra y a la enseñanza que por medio de los apóstoles Dios les estaba dando. ¿Qué más? ¿En qué más se manifestó el poder del Espíritu Santo en sus vidas? En que entendieron el valor de la vida en comunidad. Versículo 44, la primera parte. Todos los que habían creído estaban juntos. Porque, hermanos, ya lo dije un montón de veces, la iglesia no es un invento humano. La iglesia es un diseño de Dios, porque sabe Dios que necesitamos de la iglesia. Entonces, hermanos, si hasta ahora no te comprometiste con una iglesia local, con la iglesia en la cual el Señor te puso, estás errando. Entonces, este año te propongo que decidas a hacer lo que el Espíritu Santo indica y que indudablemente tiene que indicar a tu conciencia también. Entendieron el valor de la vida en comunidad. La iglesia es necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, somos inteligentes. Pero no, hermano, no sé por qué. Porque el Espíritu Santo le dio la gana de que fuera así. Entonces, en la comunión de la iglesia es que nos nutrimos, es que nos alentamos, es que crecemos, es que nos sostenemos, es que podemos servir y hacer cosas que nosotros por nuestra cuenta no podremos hacer. Entonces, la manifestación del Espíritu, del poder del Espíritu en su vida, se dio en que entendieron el valor de la vida en comunidad. ¿En qué más se dio? En que su estilo de vida era llamativo. ¿Por qué? Porque era diferente y era mejor que el estilo de vida del común de la gente. Por eso era llamativo. Era distinto y era mejor. Y eso también es ser testigos, hermanos. Cuando nos vienen los problemas y nos pasamos quejando e insultando como cualquier vecino, ¿qué testigos somos? Por dar un ejemplo, ¿no? Su estilo de vida llamaba la atención, era diferente y mejor que el de los que estaban a su alrededor. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y aún vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Favor que no iba a ser eterno, ¿no? Porque unos meses más tarde lo iban a empezar a atacar, pero su estilo de vida era llamativo. ¿Y qué más? ¿En qué más vemos que se mostraba el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en sus vidas? Que bajo todas estas condiciones que mencioné recién, que se convirtieron en testigos, que su testimonio era persuasivo, que procuraban la salvación de las personas porque entendían que era la principal necesidad que tenían, en que eran obedientes a los principios de la palabra de Dios, en que entendieron el valor de la vida en comunidad espiritual, en que su estilo de vida era llamativo, distinto y mejor que los de alrededor. Bajo todas esas condiciones, Dios obraba y se manifestaba.
en ellos, entre ellos y por medio de ellos. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Este temor de admiración y de por qué son así, ¿no? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y termina diciendo el versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Este entendimiento y valoración de lo que es e implica ser llenos del Espíritu Santo es complementario, digamos, es la palabra que me viene ahora, es complementario del concepto que tanto hemos machacado durante este tiempo previo. Portadores de la gloria de Dios. Porque cuando nos convertimos en portadores de la gloria de Dios, la gloria de Dios viene a nuestro ser precisamente por medio del Espíritu de Dios que viene a morar en nuestras vidas. Ahí viene la gloria de Dios a nosotros y nos convertimos en portadores de esa gloria, porque nos convertimos en templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Desde hace tiempo le estoy pidiendo al Señor que me revela hacia dónde quiere que, como iglesia, hagamos el énfasis en este tiempo, en este nuevo año, hacia dónde andar, hacia dónde dirigirnos, qué hacer. ¿Cuál será nuestro lema que lo resuma? Pero no por el lema en sí, sino cuál es el desafío, ¿no? Y de distintas formas y por distintos medios, el Señor me está guiando a este sentir que hoy, en este primer domingo del año, estoy compartiendo con ustedes. ¿Qué haremos este nuevo año? ¿Qué haremos con esta condición extraordinaria en la cual el Señor nos ha puesto de ser portadores de su gloria, de ser templos del Espíritu Santo y de tener en nosotros ese poder que el Espíritu Santo representa para nosotros, ha caído a nuestras vidas, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué haremos este nuevo año? ¿Qué haremos con el poder que Dios ha derramado por medio del Espíritu Santo en nosotros? Con el objetivo primordial de que seamos testigos suyos, que nos levantemos y que resplandezcamos. Porque déjenme decirles que toda nuestra vida es un testimonio. Y lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que decimos y lo que no decimos. Lo que transmitimos y lo que dejamos de transmitir. Todo eso es parte de ser testigos, ¿no? ¿Qué haremos este nuevo año, hermanos? No sé. Quizás el Señor nos esté guiando a esto, ¿no? Estoy compartiendo para que oremos juntos. Porque esto no es una cosa que tiene que ser algo que el Espíritu Santo ponga en todos nosotros. Y les invito a que tomemos los últimos 2-3 minutos de nuestra reunión de hoy para orar por esto. ¿Qué haremos, hermanos, con el poder que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas para que seamos testigos suyos? ¿Qué vas a hacer? Nos juntamos de a dos, lloramos y después, si me permiten, voy a hacerla yo con una oración. Oremos. Dios bendito, nos ha llamado una vez más a la reflexión esta mañana, a través de tu palabra. Señor, como oraba recién con mi hermano, quiero hacer en nombre de todos los que estamos aquí. Seguramente las palabras que recién hemos expresado te las hemos dicho muchas veces antes. Y somos conscientes, sabemos que hemos sido así, sabemos que en parte hemos tratado de cumplirlas y en parte hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón por eso, por nuestra inconstancia, por
falta de firmeza en las decisiones que adoptamos. Te pedimos, Señor, que nos tengas misericordia, que nos estés viendo en esta mañana. Y, Señor, viendo esta intención de nuestros corazones, esta disposición a poder hacerlo, Señor. Y que realmente seas tú guiando, proveyendo y llevándonos de la manera que tú lo tienes dispuesto, Señor. Que aquello que pensemos, que aquello que decidamos, que aquello que programemos, sea lo que tú pones, Señor, como desafío para nosotros. Que se hace en nuestras vidas, Señor, en todo lo que hacemos, en nuestras familias y también en nosotros como iglesia. Que podamos ser testigos tuyos, Señor, con todo lo que hacemos, dejamos de hacer, como decíamos antes, decimos, no decimos, transmitimos, no transmitimos, Señor. Y que veamos para tu gloria a aquellos que se añaden a tu pueblo, Señor, por medio del testimonio que nosotros, en humildad y entrega, te podamos dar. Señor, guíanos, danos, Señor, el entendimiento de esto, danos entendimiento del camino por el cual quiere que vayamos, Señor. Ya está escrito, ya está en tu palabra, Señor. Necesitamos entenderlo y aplicarlo. Así que, Señor, aquí estamos, tenemos esa disposición y te la manifestamos una vez más en esta mañana, Señor, que sea realmente tomado por ti, por tu Espíritu Santo, que vaya transformando nuestro ser para que realmente seamos lo que tú quieres que seamos, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta mañana compartida, gracias por este primer domingo en que podemos reunirnos y estar pensando en estas cosas y desafiándonos y tomando, Señor, la decisión de poder cumplirlas. Que todo sea guiado y provisto por tu Espíritu Santo para nosotros y nosotros, Señor, que seamos sujetos a su voluntad y a sus invitaciones. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, todo lo que hemos compartido esta mañana lo dejamos ante ti, lo presentamos ante ti, que tú sigas, Señor, añadiendo tu bendición a todo lo que aquí hemos compartido, la añadas, la extiendas y la hagas llegar, Señor, a aquellos hermanos que hoy no han estado con nosotros, pero que puedas ir poniendo este mismo sentir en todos y cada uno de nosotros y que podamos hacerlo extensivo cada día allí donde estemos. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.